muy difícilmente una persona que no es el paciente va a poder saber que esa persona estaba ahí, y mientras no se identifique, la verdad es que el riesgo sería bajísimo. Que su identidad no sea revelada sin que la persona diga que sí. Si yo nada más muestro el pedacito del abdomen que operé y esa imagen no identifica de ninguna manera a la persona con quién es, el cirujano va a estar bien, obviamente no ponga su nombre. Ok. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Menos Dolor Podcast. Soy el doctor Juan Carlos Torres. Hola, yo soy la doctora Adriana Sandoval y hoy platicaremos de un tema bastante interesante sobre la privacidad tanto de los médicos como de los pacientes en redes sociales. Hola, yo soy la doctora Irma Ruiz y por este tema tan importante tenemos una invitada muy especial. Ella es abogada, especialista en tecnología, medios y telecomunicaciones. Ella tiene conocimiento en marco legal del mundo digital, privacidad de datos y regulación de contenidos en plataformas. Y aparte es mi hermanita. Eso. Lo más importante en el currículum. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por Muchas gracias por acompañarnos. invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Tenemos muchas preguntas Sí, porque es que como qué tema no tan sabemos nada, interesante. sí. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, desarróllanos qué es lo que haces, porque bueno, seguramente habrá muchas preguntas sobre esto porque supongo que es un tema demasiado actual incluso en la abogacía. Claro. Sí, mira, yo hago derecho de tecnología. Esto implica la regulación de productos y servicios a través de la tecnología. Redes sociales, la publicidad que podemos hacer por medio de redes sociales, una aplicación, por ejemplo, una página web a través de la cual yo vendo un producto o un servicio. Y esta rama, como dices, es bastante reciente. O sea, tiene unos años, pero ha agarrado más auge de un tiempo para acá. Incluye diferentes cosas de las cuales se va complementando, como por ejemplo privacidad de datos, porque muchas de las transacciones en tecnología requieren un tema de datos personales. Ya saben, cuando te piden tu correo electrónico, tu nombre para suscribirte o para comprar, tu dirección, todo esto es privacidad de datos. También, por ejemplo, el tema de protección al consumidor. Como muchas de estas transacciones, o más bien estas transacciones, involucran consumidores que compran productos o servicios, pues también hay ahí un montón de derechos que se vigilan y que al final el hecho de que sea digital, pues no le quita la parte que se regula. Claro. Entonces, también la parte de contratos y un montón de ramitas de las cuales se va componiendo esta especialidad. Desde el punto de vista médico, ¿qué tanto las redes sociales han transformado la atención en la medicina para bien o para mal? Híjole, es una pregunta complicada. Creo que en general la tecnología es un arma de doble filo, porque hace muy accesible muchos servicios y muchos conocimientos a la gente en general que antes a lo mejor no tenía la posibilidad de ir con el doctor y ahora lo puede ver en un video. Entonces, claro que es un arma de doble filo, pero justamente también puede ser para mal, porque puede desinformar y pueden haber personas que no tengan las credenciales que se requieren y que desinformen, o que las tengan y a lo mejor también tengan información que no es del todo cierta, o no solo que no es del todo cierta, que no es aplicable a todas las personas. Justamente. Porque se tiene que personalizar, así como la asesoría legal se tiene que personalizar, mucho más también el tema de salud, que depende obviamente de cada paciente. Entonces, yo diría que es un arma de doble filo, que definitivamente tiene cosas muy buenas, pero que hay que cuidar los riesgos porque son bastantes. Okay. ¿Cómo pudiéramos regular esto? Porque también a veces ya el problema no es la información, sino la sobreinformación incluso, ¿no? Regulada en general, o sea, ya hay regulación, que aunque a lo mejor no toda esta regulación está específicamente para tecnología, o que la ley te diga tecnología, es aplicable a la tecnología, ¿no? Entonces, en este tema en particular, lo que más les impacta a ustedes como profesionales de la salud, pues son, como les decía, los temas de privacidad, porque obviamente cuando ustedes atienden a un paciente,
pues hay datos personales de por medio de ese paciente y además son datos sensibles que son súper cuidados por la ley. O sea, estos son como los datos más cuidados por la ley que existen. Por ejemplo, si le recorto, haz de cuenta, si quiero yo publicar un caso de un paciente que es lo que más nosotros como médicos en las redes publicamos, no sé, contenido informativo, el antes y un después que publican algunos cirujanos, nosotros un procedimiento y cómo es la evolución del paciente, cómo le va. Si, por ejemplo, yo publico y le tapo la cara al paciente o le tapo los ojos, no sé, ya con eso, o sea, estoy protegida, ¿eso es correcto? Va, aquí hay dos temas, se mezclan como dos derechos del paciente. Entonces, uno es su privacidad como un dato personal y otro es la imagen de esa persona. Digamos que a nivel técnico legal, que no me voy a meter tan técnicamente, pero son dos conceptos diferentes. El punto es que su identidad no sea revelada sin que la persona diga que sí. Ok. Ese es el punto clave. Entonces, ¿de qué manera podemos asegurarnos de que su identidad no sea revelada? Si a lo mejor yo soy un cirujano plástico que operé una abdominoplastia, pues a lo mejor si yo nada más muestro el pedacito del abdomen que operé y esa imagen no identifica de ninguna manera a la persona con quién es, no sale su cara, a lo mejor si la persona tiene un tatuaje gigante de un lagarto, Sí, pues va a claro, ser sí. identificable. Pero si este no es el caso y es un abdomen bastante regular, como pudiera ser cualquiera, el cirujano va a estar bien en tanto no se identifica a la persona. Obviamente no ponga su nombre Ok, claro. y no se identifica a la persona. Esa es la clave. Mientras la persona no sea identificable por esa imagen, estamos bien. Algo que va junto con esta pregunta y que es esa parte que ya, bueno, no se identifica el área. Pero muchas veces se suben o subimos las imágenes el mismo día que se hace ese procedimiento. Y el área donde se hace y el hospital donde se hace. Y obviamente a lo mejor el horario incluso donde se hace. ¿Qué tanto podemos estar protegidos? Porque va a decir el paciente que yo estaba a esa hora ahí, en ese hospital y en esa área. Entendí. ¿No? Y dos, ok, en ese permiso, en esa autorización que nos va a dar el paciente, ¿debe ser por escrito o simplemente me manda, yo le envío un mensaje, me da autorización de hacerlo, sí o no, y yo ya tengo un respaldo para poder publicar esa imagen? Ok. Perdón. WhatsApp o algo No, así. está perfecto, claro. Está perfecto. No, está perfecto que lo platiquemos de manera práctica porque al final son los Justo. riesgos que ustedes tienen todos los Claro. días, ¿no? Sí. En cuanto a la primera pregunta, la verdad sería muy difícil que yo publiqué esto el 23 de abril a esta hora y esta persona estaba ahí. O sea, muy difícilmente una persona que no es el paciente va a poder saber que esa persona estaba ahí y mientras no se identifique, la verdad es que el riesgo sería bajísimo. Cualquier persona puede ir y levantar una denuncia, una demanda de lo que quiera. Ahora, que eso proceda es otra cosa. Entonces, yo diría que es bajísima la probabilidad de riesgo ahí, en ese Ok. caso. Entonces estoy frito porque un paciente me dijo, doctor, ese soy yo. Sí, o la Al familia. día siguiente la familia, no sé quién me mandó Ajá. un mensaje. Doctor, ese fue mi equipo y ¿qué le digo? Es que puede ser que la persona, o sea, como le decía, puede ser que la persona no esté de acuerdo con eso, pero ante un procedimiento legal en donde no se puede identificar de ninguna manera lo que yo estoy subiendo, Claro. usted está protegido, Claro. ¿no? Entonces, bueno, Y la el de la WhatsApp. segunda pregunta de WhatsApp. Cuando nosotros decimos que sí, en general, a cualquier acuerdo, se considera un contrato, si es por escrito o si es verbal. Ok. Entonces, teóricamente, si te dicen que sí de palabra estaría bien, ¿cuál es el problema? Claro. Probarlo. O sea, tienes que tener Justo. testigos. Las palabras se Tendrías las que tener llevan. testigos y te metes Ok. en un tema probatorio mucho más complicado. El tema de WhatsApp sí ayuda, pero a veces es un poquito, todavía los jueces y sobre todo en este momento, a veces están como que todavía un poquito renuentes, ¿no? Entonces, lo ideal para estar protegido sería tener un pequeño texto, la verdad, muy Ok. sencillo, y que se los firmaran. Ese sería el escenario ideal. Y ya, perdón, No, esta otra pregunta. O sea, en ese aviso de privacidad que todos debemos de tener cuando vemos al paciente,
y que deben de firmar, en fin, al momento de vernos. Ahí se puede colocar eso, autorizo que mis imágenes o mi imagen pueda ser presentada en alguna red social. Se tendría que hacer el aviso de privacidad y además tendría que haber otro apartado sobre derecho de imagen, porque la imagen tiene como una doble protección. Okay. O sea, por un lado, sí habría que incluir en el aviso de privacidad la imagen, pero además habría que tener otro pequeño párrafo, a lo mejor con una firma, que se especifique que se va a usar su imagen para temas publicitarios, bajo este contexto, etcétera. Ese sería el escenario ideal. Lo demás se podría hacer, pero va a quedar ahí una ventanita abierta, que es preferible no tener abierta. Ok. Sí, No, sí. justamente para esto sirven Sí, estas sí. pláticas. Oye, Sí. y algo muy importante, regresando a una de las primeras preguntas que te hicimos, nosotros que como médicos tenemos acceso a información sumamente vulnerable de los pacientes y que hay esto de la protección de los datos del paciente. ¿Qué deberíamos de tener en cada expediente? A lo mejor igual un aviso de privacidad o colgarlo en el consultorio. ¿Qué nos aconsejas tú? Obviamente no solamente por un tema legal o así, sino también pues para comodidad del paciente. Claro. Obviamente toda la parte de COFEPRIS, que yo no soy experta en esa materia, por lo que no Ok. voy a hacer una cosa muy extensa sobre esto, pero obviamente todo ese tema es fundamental. Y desde la parte de protección de datos, sí es indispensable tener un aviso de privacidad. Esto es una obligación legal de cualquier persona que recaba datos para una finalidad que no sea personal. ¿Qué significa eso? Ok. Que si yo no te pido tu teléfono para mandarte un WhatsApp porque eres mi amiga o mi hermana y lo estoy recabando para otra finalidad más comercial, yo necesito tener un aviso de privacidad. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Este aviso de privacidad puede estar exhibido en mi consultorio, vamos a suponer. Pero si yo de repente recibo mensajitos por el Instagram, si yo les pido datos a los pacientes por WhatsApp, estoy desprotegido de alguna manera. Entonces, lo ideal sería tener, a lo mejor, un aviso de privacidad también a la vista, que yo les pueda mandar a los pacientes en el primer contacto donde ellos me den sus datos. Ahí tiene que ser cuando le damos el aviso de Ok. privacidad. En el primer acercamiento donde ellos me dan sus datos, yo estoy obligado a darles un aviso de privacidad, que puede ser integral, se le llama así al que tiene todo, o si es por un medio digital y yo ya tengo mi aviso de privacidad integral, puedo hacer uno bien resumidito, chiquitito, que se llama integrado o simplificado, y lo puedo como que pasar y le puedo decir, en este link o en este lugar puedes ver el completo. Por ejemplo, eso aplica, perdón, en las personas que, por ejemplo, de Instagram, en tu Instagram de médico, te escriben y te empiezan a decir sus síntomas Correcto. y que ya te mandan la resonancia y que te mandan, y bueno, tú le contestas y a lo mejor y le dices, te voy en consulta y todo eso, pero ¿qué haces con esa información? ¿Ya se consideran datos personales? Eso ya se considera un dato personal. Un dato Ok. personal es cualquier información que yo tenga que se relacione con la identidad de una persona. Ok. Entonces, si alguien me manda a mí un mensaje por Instagram, yo sé de quién se trata porque estoy viendo su nombre y su foto, aunque no me dé su nombre completo con santo y seña, pero yo sé esa información que me está dando de que me siento de esta manera o tengo tales síntomas, ya se está relacionando y vinculando con su identidad. Entonces, ya es un dato sensible, las multas son bien altas y hay que tener mucho cuidado con O sea, y hay que mandarle digital el aviso de Hay privacidad. que mandarle digital. Bueno, aquí qué tanto o qué es mejor, sí, porque muchas recomendaciones de los pacientes son por otro mismo paciente, entonces lo único que tiene es tu teléfono Ujú. o el teléfono personal, ¿no? Entonces, ahí, no sé, te llega ese, soy fulanito de tal, tengo tanto, tengo este diagnóstico, me lo recomendaron, en fin. Seguir contestando ese WhatsApp o derivarlo mejor a tu, pues, al personal, a tu asistente, a tus secretarias, para que ellas le envíen Eso sería lo ideal. ese aviso de privacidad y entonces
desde ahí ya quede agendado todo esto. Eso sería lo ideal. O sea, en el primer contacto donde ellos te ponen a disposición sus datos, la obligación es dar el aviso. Entonces, Ok. en ese sería el momento Ok. ideal. Yo sé que en la práctica a veces es complicado y que a lo mejor el riesgo de que un paciente realmente vaya y ponga una queja al respecto, pues a lo mejor es bajo, salvo que algo pase. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de prevenir. Claro. Entonces, ¿cuándo pasa algo? Vamos a suponer que los datos de me robaron el celular y ahora resulta que hubo una fuga de toda esa información y a lo mejor un paciente con una enfermedad que, no sé, VIH o alguna cosa así, se ve afectado. Entonces, esas cosas son cosas que pueden pasar Ujú. y Claro. que ponen en un riesgo grave a la persona responsable de esos datos. Sí, ahí sí tienes Claro. toda la razón, claro. Hay algo interesante. Si nosotros publicamos algo que pueda ser académico, que no sea para publicidad médica, pues, o para vender algún producto en nuestra práctica médica o lo que hacemos, también hay que firmar documentos o también podemos incurrir en algún problema legal únicamente que es académico, presento esto y este es el bloqueo fulano, de tal, sin Ujú, decir, ujú. servicio a X paciente. Sí, aquí hay varios temas. O Ok. sea, aquí sí es un tema de publicidad médica y esta está regulada en un reglamento de publicidad médica. Entonces, la definición de publicidad médica dice que es cualquier, no recuerdo exactamente las palabras, pero básicamente si yo creo contenido con la finalidad de vender un producto o un servicio, es publicidad. Ahora, es debatible en qué casos estoy vendiendo o no. ¿Por Claro. qué? Porque si yo me dedico a operar ojos y yo estoy haciendo videos de cómo se operan los ojos, de cuáles son los efectos, de cuáles son los síntomas, la finalidad final, aunque no sea en ese momento directa, es traer pacientes para yo operarle los ojos. Sí, Claro. Entonces, la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Debatible. es bastante Sí. difícil decir que Sí, no. claro. Exacto. Sí, ok. Ahora, tengo una pregunta que te quería hacer desde el otro día. Si un paciente, por ejemplo, estoy en consulta y me dice, porque tuve un paciente así, podemos grabar la consulta porque mi familiar, mi hermano está lejos y luego me va a preguntar y yo no sé qué decirle. Entonces, la verdad que yo no me sentí nada cómoda que me estuvieran grabando y yo le dije, ¿por qué no mejor le marca a su hermano, lo ponemos aquí en altavoz y le explico todo lo que les estoy diciendo a ustedes? No tengo ningún problema. Pero es, o sea, ¿cómo me protejo o qué? ¿O no podemos hacer nada? No, sí, a ver, cualquier persona puede decidir si acepta o no que la graben, en Ok. cualquier contexto. O sea, salvo que seas un servidor público que está en un evento, o sea, vaya, pero en una consulta privada, Claro. tú no estás obligada a aceptar que te graben si tú no quieres. Ok. ¿Sabes? A mí me ha pasado que empiezan a grabar y Claro. no te No, No te preguntan. sin avisan. avisar, no te eso te avisaron, preguntan. pero luego lo hacen sin avisar o dejan el celular ahí. En esa situación tú no sabes, tú no puedes medir si te están grabando porque no estás. Pero aquí viene la duda o pregunta. ¿Yo puedo grabar mi consulta médica de manera rutinaria? Y sí o no. Yo puedo grabar lo que yo quiera que tenga que ver con mi persona. Si involucra a un tercero y si la otra persona está saliendo activamente en la imagen del video y sonido, teóricamente la otra persona tendría que decir que sí. O sea, tendríamos que avisar Y pedirle el permiso. a lo mejor en ese aviso de privacidad que voy a grabar la consulta. Hay inclusive en su momento el INAI, que era la autoridad encargada de datos, hoy se llama diferente, pero en su momento era el INAI, tenían unas guías que decían, está siendo video grabado, o sea, era como un Ok. aviso me que acuerdo se de pega en la sí. pared, Claro. está siendo video grabado, y es como una manera de avisarle a la persona que puede estar siendo video grabada, y esto obviamente atenúa los riesgos. Porque en general, obviamente, el paciente Sí. siente una invasión porque, Claro. bueno, son datos, son cuestiones muy íntimas del dolor o de lo que tengan, de cuestiones personales, en fin. Pero también hay esa duda de a veces si es verdad o no, o si puede pasar una situación Sí, difícil. eso, Claro. eso que dices es muy importante porque
Si la persona está en la consulta y la persona está activamente participando y está diciendo, es que yo me siento de esta manera, entonces ya está revelando ahí información, datos personales Sí, sensibles. Claro. Entonces, eso tendría que estar muy bien justificado en el aviso de privacidad, que no es nada más avisarle, oye, voy a videograbar tus datos, sino es decirle, ¿por qué razón necesito hacer esto para brindarte el servicio? Tengo que justificarlo. ¿Por qué es sumamente necesario que yo te videograbe para darte el servicio médico? Si no es así, Sí, está. Sí, no, al final son preguntas porque la verdad también en Claro. la consulta médica generalmente no es grabada, primero por los datos y segundo también porque la exploración física pues es algo Claro. Sí. más íntimo. Pero en el contexto de que, pues bueno, ya sabes, protección de que algo te pudiera llegar a pasar o que algún familiar te ofenda o cualquier cosa, o también en el hecho de que alguien te grabe sin permiso, porque te digo, creo que a todos nos ha pasado que sí empiezan a grabar una consulta cuando no te piden permiso, que claro, tú entiendes ciertas circunstancias y claro que si te avisan, pues lo haces como en Claro. tu caso de la Sí, sí. consulta, pero pues es al fin como información para saber qué sí, qué no y si sí, cómo. Claro. En general, todo justificado y con consentimiento es posible. El tema es Claro. si lo podemos justificar, porque entiendo que Ok. es que lo plantean más por un tema de seguridad hacia la profesión de ustedes. Pero en ese caso, vuelvo a lo mismo, o sea, la información que la persona va a compartir de él es de carácter sensible y tiene un peso súper grande. Entonces, si eso queda videograbado, yo tendría que justificar en mi aviso de privacidad por qué es necesario así, no una finalidad secundaria, no una razón, que esto sería una finalidad secundaria. Yo tendría que decir porque para darle el servicio de salud es indispensable que yo te grabe. Y si eso no es así, es muy complicado. Ok. Y bueno, una última Sí. pregunta. Tú también ves, uno también ve redes sociales, ve hasta dónde podemos ver que esa información, ¿no? Esas imágenes son lastimosas pues, para el gremio médico, para lo que haces, incluso obviamente para el mismo paciente, y hasta dónde podemos hacer algo o no es recomendable o no es conveniente. Porque nosotros sabemos que eso está mal, que esa imagen que estás viendo en ese Instagram, en esa red social no es ética. Es conveniente. Pero como qué, Como verlo de otras personas y ver que ver que alguien está actuando pocamente. Exacto. Ajá, exacto. Ok, pues digo, esto podría entrar en un tema de COFEPRIS, a lo mejor denunciar ante COFEPRIS esa conducta que está violando el tema de la publicidad, podría ser, pero realmente generalmente quien tiene que levantar la queja, por ejemplo, en tema de datos, pues es el afectado. Claro, el Ok. paciente. Ahora, una pregunta más que quería hacerte. Por ejemplo, si en las redes yo empiezo a prometer un tratamiento que ya nosotros sepamos que es muy bueno, que tiene buenos resultados, y empezamos a poner, con esto se te va a quitar, olvídate del dolor para siempre, y no pasa eso y el paciente no le va, ¿corro algún riesgo por yo estar prometiendo cosas que no pueda cumplir? Por supuesto. Es que sabes que se ve mucho a Sí. veces, no solamente en el tema de dolor, ya sabrás, De ¿no? O sea, todo. temas estéticos así. Justamente nuestra sociedad se llama menos dolor porque nosotros queríamos algo sincero, Honesto, algo real, honesto, sí, real, algo sí. lograble. Claro. Muchas Sí. veces no puedes ofrecer un Claro. 0% de dolor porque tú lo que haces es modular el dolor, pero Claro. la causa ahí sigue. Por Claro. ejemplo, en el caso de Claro. Mauricio, sigue teniendo una lesión medular, pero tú lo que vas a tratar es el dolor. Pero vemos mucho publicidad engañosa. Sí. ¿Qué consejos nos das respecto a esto, tanto como usuarios como a los médicos? Cualquier cosa que nosotros ponemos como un eslogan, Ok. es una promesa, es una garantía Ok. que yo al prestar un servicio o vender un producto estoy dando a un paciente, a un consumidor. Claro. Entonces, si esa garantía no se cumple, claro que corro riesgos porque es un contrato incumplido. Entonces, corro riesgos en muchas diferentes ramas, desde muchas diferentes perspectivas. Corro riesgos ante COFEPRIS. Corro a lo mejor riesgos ante
lo que antes, bueno, Profeco, que antes era Profeco. Corro riesgos, a lo mejor si hay una responsabilidad civil porque hubo otra afectación de otro tipo. Corro un montón de riesgos en diferentes prácticas porque permea en diferentes áreas. Entonces, Ok. sí, claro que sí. Es al final, yo estoy incumpliendo un contrato. Claro, 100%. Y es un tema, Ay, esperamos nos encantaría más volver. tiempo, te vamos a volver a invitar. Claro, Sí, de verdad, sí. muchas gracias por No, acompañarnos, gracias. gracias por compartir en este corto tiempo, mucha información, creo que muy valiosa, obviamente para nosotros y para los que nos ven, y que esperemos que no sea la última vez que nos Ay, acompañes, yo ¿no? encantada de Hablar volver. de estos temas que son difíciles para los médicos. Sí, Sí. y en general Sí, todos. no Creo que sabemos. a veces no tenemos la conciencia de cómo algo que se publicita en redes sociales puede llegar a impactar, o también todo lo que se debería de hacer respecto a Claro, una sí. publicación. Pero muchas gracias por ayudarnos con eso y esperamos volvernos a ver pronto. Claro que sí. Gracias a todos por ver Menos Dolor Podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Gracias, hermanita, por venir, por tu tiempo y por tu conocimiento. Gracias. a ustedes. Gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bye bye. Bye. Bye.